El guerrear en Oriente sin descanso dará la pauta del final de finales. Esa frase fue escrita hace casi 100 años por un argentino que dejó cientos de mensajes misteriosos conocidos como psicografías. Su nombre era Benjamín Solari Parravicini. Muchos lo llaman el Nostradamus argentino, y durante décadas dibujó imágenes acompañadas por frases breves que hablaban de guerras, de crisis mundiales, caídas de gobiernos y transformaciones profundas en la humanidad. Durante años, muchísimas personas pensaron que simplemente eran delirios místicos, esotéricos de un hombre más, pero cuando siempre ocurrieron tensiones, conflictos o situaciones mundiales que realmente llamaban la atención, su nombre volvía a aparecer en portada, como en el 2001, como otras tantas crisis más, y mismo una de las tantas psicografías que llaman la atención es que Argentina tendrá su revolución. Y volvemos a decir que en Medio Oriente van a haber conflictos que van a anticipar el fin de finales, y como ustedes bien saben, estamos en tiempos apocalípticos. Hoy, en pleno 2026, el planeta parece atravesar exactamente uno de esos momentos. Europa sigue marcada por la guerra entre Rusia y Ucrania, en Medio Oriente la tensión entre Israel e Irán vuelve a escalar peligrosamente, Estados Unidos aumenta su presencia militar en distintos puntos del planeta, Asia vive bajo la sombra permanente de un posible conflicto entre China y Taiwán, y en América Latina ocurrió algo que hace muchos años parecía imposible: la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro en una operación impulsada por Estados Unidos recién comenzando este 2026, lo que marcó claramente que no iba a ser un año más, que estamos en un año de transformación profunda, de transformación drástica que todos viviremos, que todos presenciaremos, y ya lo hemos comenzado a ver con eso, con la lista que ya bien conocemos y muchas tantas cosas más. Son demasiados frentes abiertos en simultáneo. Por eso es importante comprender que estamos viendo no solamente una serie de crisis aisladas, sino que un escenario que Parravicini describía hace años. Entonces, lo que hoy vamos a ver, señoras y señores, es analizar algunas de sus psicografías más inquietantes y lo que podrían ser estas profecías para este mismísimo 2026. Quédate y entérate. Bienvenidos a Noticias Ocultas X. Para comprender un poco sobre la psicografía de Parravicini, entender cómo estas profecías podrían cumplirse en este 2026, si es que no lo están haciendo ya, debemos comprender, entrar en contexto un poco sobre su historia, un poco sobre su biografía de forma muy rápida. Benjamín Solari Parravicini fue un artista argentino nacido en 1898 que afirmaba recibir mensajes en forma de visiones mientras dormía o mientras entraba en estados de trance creativo. Esas visiones él las plasmaba en dibujos acompañados por frases breves, simbólicas y muchas veces enigmáticas. A esos dibujos los llamó psicografías, y a lo largo de su vida realizó más de 1000. Durante mucho tiempo, esas psicografías fueron vistas simplemente como curiosidades, pero con el paso de las décadas, algunos investigadores comenzaron a notar algo muy extraño: que algunas de esas frases parecerían describir de forma muy exacta eventos, acontecimientos que luego terminarían produciéndose en la vida real. Entre las interpretaciones más populares se mencionan referencias como la llegada de la televisión, la Revolución Cubana, la liquidación de Kennedy e incluso lo que sucedió en 2011, por allá en 2001, con lo que fueron las gemelas en Nueva York. Entonces, teniendo en cuenta todas estas psicografías que se cumplieron de una manera muy exacta, tenemos que entender que fueron debatidas, pero hay un tema que aparece repetidamente en muchas de estas, que es la guerra, el gran caos total mundial y además choque entre potencias. Eso alguna de las cuestiones, ni hablar de las revoluciones que cita que muchos países tendrán. Y acá es donde una de sus frases vuelve a llamar muchísimo la atención: la guerra en Oriente sin descanso dará la pauta del final de finales. Cuando Parravicini escribió esas palabras, el mundo era completamente distinto al actual. Sin embargo, hoy Oriente Medio sigue siendo uno de los lugares más conflictivos del planeta.
Durante décadas vimos guerras en Irak, Siria, Afganistán, Líbano, Palestina, pero ahora el foco está completamente colocado en un punto especialmente delicado, que es la tensión entre Irán contra Israel, Estados Unidos, Occidente, vamos a decir. Y es un enfrentamiento que no solamente involucra a estos países, sino que arrastra a todo el mundo, a diferentes regiones, generando dos bloques de enfrentamientos sin precedente algunos, donde inclusive la escalada a un conflicto nuclear, esto podría llegar de la noche a la mañana. Vemos bombardeos selectivos, operaciones encubiertas, amenazas de represalias, advertencias también de guerras abiertas. Entonces estamos viendo un montón de situaciones, señoras y señores, y mientras todo esto ocurre, el mundo ya enfrenta a otro gran frente de guerra, que el otro gran frente es Europa. Y ya esto también lo venimos diciendo y denunciando con todo lo que está sucediendo a nivel laboral, económico, migratorio, social, entre otras tantas cosas más. Ni hablar de los rituales o las cuestiones que se ven en los Juegos Olímpicos de París. Entonces, los conflictos también entre Rusia y Ucrania provocaron miles de víctimas y millones de desplazados. Esto está reconfigurando el equilibrio geopolítico entre potencias. Y mientras algunos respaldan estas cuestiones, digamos, hay una tensión permanente entre bloques que recuerdan a los momentos más críticos de la Guerra Fría. Entonces, no simplemente estamos hablando de guerra, estamos hablando de un proceso de reinicio mundial, de reestructuración, y que las profecías también hablaban de revoluciones, cuando la gente se iba a comenzar a dar cuenta de todo esto, y por ejemplo Argentina iba a tener su propia revolución francesa, un país que hoy en día, al igual que anteriormente con todos los gobiernos, independientemente de izquierda o derecha, está siendo sometido, entregado, un país que tiene todos los recursos, que tiene todos los climas, que tiene agua, que tiene todo para ser potencia, es totalmente exprimido y utilizado por hienas internacionales, y la gente se comenzó a dar cuenta de la falsa ilusión de democracia, y pronto, no digo que el de mañana, pero pronto podría esto desembocar en una revolución total. Hay quienes creen que realmente Parravicini anticipó momentos críticos y acontecimientos históricos de la humanidad, y hay quienes sostienen que simplemente estamos reinterpretando sus dibujos después de que los hechos ya ocurrieron. Pero inclusive quienes dudan de sus profecías reconocen algo evidente, que el mundo actual está pasando, sufriendo una serie de acontecimientos que no son normales, que no son habituales y que demuestran que hay una psicología, que hay una arquitectura que está queriendo llevar a cabo esto desde hilos de las sombras que el humano no puede apreciar, pero que ya sabemos que existen y que poco a poco van mostrando sus hilachas, por decirlo de una manera muy superficial. Vamos a ver 5 de sus profecías más inquietantes que hoy en día están cumpliéndose. Una es sobre la guerra en Oriente, que es una de las más citadas en el momento actual, que dice: el guerrear en Oriente sin descanso dará la pauta del final de finales. Y esta frase aparece en psicografías asociadas a conflictos permanentes en Oriente Medio. Muchos investigadores la relacionan hoy con la cadena de guerras que se está viviendo en toda la región: Irak, Siria, Israel, Palestina, Irán, etcétera, etcétera. Entonces, atención, porque hablaba de que iba a haber una guerra permanente en Oriente, que hoy la estamos viendo hace tiempo, y esto podría llevar a una escalada aún mayor, señoras y señores. Después, tenemos una psicografía sobre la Gran Guerra Mundial, que podría llegar como consecuencia de este primer conflicto en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque países, estados creados artificiales como Israel están arrastrando a Estados Unidos, a Argentina, a parte de Europa, y podría haber un choque muy fuerte contra Irán, China, Rusia. China podría aprovechar todo este momento de caos y decir: ya que Estados Unidos estaba metido ahí, en Medio Oriente, voy a tomar Taiwán, lo cual generaría más conflictos todavía. Entonces, todo esto podría escalar no solamente a pequeñas guerras en simultáneo, sino que a una mayor, a una mundial. Tengamos en cuenta eso. Y habla también en otras psicografías sobre la guerra nuclear o la gran destrucción, porque él habla sobre un diluvio de fuego, sobre una guerra devastadora asociada a armas modernas o nucleares. Y estamos viendo armas sónicas, las tensiones por las armas nucleares, ni hablar de otras cuestiones más, inclusive armas térmicas, que la otra vez demostraron en Palestina cómo habían ciertos paquetes, ciertos cuerpecillos, vamos a decir muy suavemente, que fueron básicamente incendiados, calcinados, hechos polvo de un momento a otro, a modo limpieza. Si eso lo hacen, ¿cómo no van a poder generar un reinicio de la humanidad nuevamente? Es muy fuerte de lo que estamos hablando, y esto estaba en psicografías.
Ahora, también sobre Estados Unidos y conflictos mundiales. A ver, hay interpretaciones donde se habla de que Estados Unidos entraría con otras naciones en conflictos a escala muy fuerte. Y ojo con esa información. Y sobre Argentina en tiempo de crisis mundial, dice una de las famosas más frases: Argentina, América del Sur y demás. En América del Sur, la Argentina luchará su libertad, por la libertad de libertades. Eso todavía no pasó. Y otra muy citada es: la Argentina asombrará al mundo, ojalá que pase. El tema con todo esto es que espero que Argentina no se convierta en una isla número 2, porque en los planes iniciales se estaba decidiendo si iban para Argentina, si iban para Medio Oriente, y hoy vemos que con todos los conflictos se están desplazando demasiado hacia acá, que les interesan nuestras tierras, y no voy a hablar en el día de hoy de los incendios y demás, que ya bien ustedes saben y lo hemos citado. Entonces, atención, porque Argentina tendría un rol especial después de todas estas crisis mundiales, y por eso tienen tanta puesta la atención acá. Es un país rico en todos los sentidos, la cultura, la gente. No es por alardear ni mucho menos, pero mismo cuando me han propuesto ir a trabajar o hacer cuestiones en otros países, es muy difícil dejar Argentina. Argentina tiene una esencia, tiene algo que el resto de países, a mi simple y humilde parecer, no lo tienen. Entonces, dicho esto y las demás psicografías que se van cumpliendo, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué opinan sobre todo esto? ¿Realmente eran visiones que él veía? ¿Quiénes le daban estas visiones a Parravicini? ¿O mera casualidad de que lo que él dibujaba, profetizaba o pensaba que podía ocurrir analizando diferentes escenarios, luego terminaron cumpliéndose? ¿Qué opina? Los leo en los comentarios. Sin más que decir, hasta acá hemos llegado por hoy. Vamos arriba con esos me gusta, suscribiéndose y compartiendo para que esta información pueda llegar a más personas. A aquellos que valoran esta labor informativa totalmente independiente pueden aportar, ayudar a través de PayPal o Mercado Pago. Los enlaces están en la descripción. Desde ya, muchas gracias. Juntos por la verdad, juntos podemos. Mi nombre es Martín Vázquez y esto fue Noticias Ocultas X. Hasta mañana.